Hola, un abrazo muy fuerte, que el Señor los guarde, los bendiga a todos los de la casa de Unción de Guerra y a la familia de Cristo en general, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, toda su iglesia, cada persona que vaya a escuchar este mensaje, que el Señor los bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a poner este mensaje en sus manos para que Él tome control de lo que vayamos a compartir. Padre, te damos las gracias, Señor. En esta tarde te pedimos que nos limpies, Señor, de nuestro pecado, de nuestra maldad, que nos laves con la sangre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias por la oportunidad, Señor, de buscar tu rostro, de buscar tu presencia mientras que estés cercano. Muchas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, porque es un privilegio poderlo hacer en libertad, Señor. Te pedimos que nos guíes a través de tu Santo Espíritu en este momento y que cada palabra que salga de mi boca sea conforme a tu voluntad. Úsame como tu instrumento, Señor, y sella en los corazones de las personas que vayan a escuchar esto, las palabras para crecimiento y edificación y para compartir en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar de los tiempos de Dios y no solamente como tiempos de manera como nosotros los entendemos, ¿verdad? Sino tratar de ir un poco más allá de nuestra limitada comprensión para ver cómo vería Dios, ¿verdad? Para tratar de entender de qué manera Dios ve el tiempo, ¿verdad? Porque cuando empezamos a pensar diferente, la palabra dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, muchas cosas ya no las entendemos igual, ¿verdad? Cuando no conocemos a Dios, lo normal es que todo lo entendamos desde la carne y la carne piensa con egoísmo, piensa con avaricia, piensa con ambición, piensa con egoísmo, o sea, con, 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 o sea, piensa en sí misma, piensa por encima de lo demás, piensa desde lo que puede ver, desde lo que puede tocar, y hay muchos factores en el mundo espiritual que nunca vamos a poder alcanzar desde esta realidad carnal, ¿verdad? O alcanzar a entender o a ver a la perfección. Sin embargo, el Señor dice en su palabra que cuando sea manifiesto lo perfecto, vamos a conocer como fuimos conocidos, ¿verdad? Vamos a tener la capacidad de entender muchas cosas que hoy no. Entonces, una de tantas cosas que es bonito tratar de entender desde la óptica de Dios, que no está para nada pegado con la realidad carnal, es el tiempo, ¿verdad? Dios creó el tiempo y cuando la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el principio del tiempo, ¿verdad? Dios, bueno, se sabe que la materia, el tiempo y el espacio no pueden existir separados, ¿verdad? Tienen que existir juntos. Eh, el universo no ha sido eterno porque por definición la eternidad carece de principio y de fin. Como nosotros fuimos creados dentro del tiempo, a nosotros nos cuesta entender una realidad eterna, ¿verdad? Porque nosotros fuimos creados dentro de una realidad donde existe el tiempo, una realidad que se desarrolla en el tiempo, donde un día nacemos, luego vamos envejeciendo, algún día tenemos que morir y entendemos toda nuestra realidad basándonos en el pasado, en el presente y en el futuro. Sin embargo, Dios, al ser eterno, la eternidad por definición carece de inicio y de fin. Entonces no tuvo inicio y no tuvo fin. Simplemente Dios es eterno y lo ha sido siempre. Como nosotros tratamos de entender todo desde nuestra realidad, desde nuestro punto de vista, nos es imposible entender de qué manera Dios puede no haber tenido un inicio, porque nosotros sí tuvimos un inicio, ¿verdad? Y por eso no somos Dios. Sin embargo, vamos a ver unas cuantas palabras para tratar de tener una idea de la manera en la que Dios administra el tiempo, ¿verdad? O cómo nos hace a través de su palabra ver más o menos de qué manera Dios lo ve. Dice en Eclesiastés, capítulo 3 versículos 14 y 15. Eclesiastés, Eclesiastés 3 14 y 15 dice: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya,
y Dios restaurará lo que pasó. La historia que estamos viviendo hoy en día es un plan ya, o sea, ya fue planeado, ¿verdad? O sea, ya fue, ya por la mente de Dios, todo lo que está pasando ya había pasado por la mente de Dios, ¿verdad? O sea, no hay cosa que vaya a suceder que no haya pasado por la mente de Dios de alguna manera, ¿verdad? Dice que delante de Él, o sea, que Él hace todo eterno para que delante de Él teman los hombres. Sabemos que, una vez más, ¿verdad? Siempre me gusta reiterar que el temor de Dios no es un miedo enfermizo, sino el respeto que le debemos a nuestro Creador, que es santo, que es puro, que es bueno, que Él desea que nosotros nos acerquemos a Él de una manera justa, limpia, ¿verdad? No es del pecado, es del odio a nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios que cómo alguien puede decir que ama a Dios si no ama ni a quien no ve, si ni siquiera puede amar a su prójimo a quien ve, ¿verdad? Entonces, el temor de Dios, en esta realidad Dios lo permite para irnos acercando a Él libremente, ¿verdad? Después, dice que Dios ya en la eternidad, o sea, desde ahora, desde este plan que se está gestando en el tiempo, dice la palabra de Dios que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Entonces da igual si estuvimos en algún momento en el año cero, o en el año 1000, o en el año 500 antes de Cristo, o si ahorita estamos en el 2021, el plan de Dios se va cumpliendo, cada quien le toca vivir un día, pero el tiempo es algo muy relativo, o sea, el tiempo ya desde la mente de Dios había sido gestado, ¿verdad? O sea, ya ahorita, ya pasó el día de ayer, ya pasó el día de antier, no volverán, y el día de mañana no se ha dado en nuestra historia, en nuestro momento, sin embargo, por la mente de Dios ya había pasado. Entonces, hasta cierto punto podemos decir, el tiempo ya pasó, ¿verdad? Ya pasó, no ha pasado todavía, ciertos eventos no han pasado, pero ya Dios los había planeado. Entonces, digamos que estamos cumpliendo un propósito planeado y el tiempo es lo de menos, el tiempo es nada más ese espacio en el que se tienen que desarrollar las cosas, ¿verdad? Pero ya Dios las había pensado, por eso la historia bíblica nos relata, digamos, al ser humano en su existencia desde el principio hasta el fin. O sea, no nos dice, vamos a ver qué pasa mañana y Dios los va a bendecir, no. O sea, nos dice todo, desde el principio hasta el fin. No dice que la Biblia se va actualizando día con día para ver qué va pasando, sino que ya Dios tenía un fin predestinado, ¿verdad? Para la humanidad, que era la justificación por medio de la gracia en Cristo, la salvación, reunirnos con Él, ¿verdad? Ser su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Y es muy interesante que el día que estemos con Dios, vamos a ver para atrás y dijimos, sí, pasó, ¿verdad? Pasó lo que tuvo que pasar o lo que sea, Dios nos va a juzgar. Sin embargo, ya Dios había pensado esto, ¿verdad? Entonces el tiempo en Dios es muy interesante la forma en la que Él lo desarrolla, ¿verdad? Es nada más una herramienta de Dios para el cumplimiento de hechos que se tenían que dar para llegar a Él. Sin embargo, Él no vive en el tiempo, Él vive en la eternidad, en el día eterno. Y desde ahí, de cierta manera, podríamos decir que ya estamos con Él. Aún estando aquí en el mundo, ya estamos con Él porque Él ya nos pensó con Él, ¿verdad? Y aunque sigamos luchando las batallas y teniendo que superar pruebas, desde la eternidad ya Dios nos planeó con Él. Vamos a ver después San Juan, capítulo 1, versículos del 27 al 30. Juan 1, del 27 al 30 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Sabemos que son afirmaciones que pueden sonar desde un punto de vista carnal extrañas, ¿verdad? Contradictorias, raras, abstractas,
pero cuando sabemos que Dios tiene un complemento existencial entre lo espiritual y lo material, este, todo tiene sentido, ¿verdad? Dios creó las cosas para que se desarrollara esa historia de redención. Sin embargo, lo creó todo para Cristo, por Cristo, en Cristo, pero habiendo sido Él el primogénito, ¿verdad? Habiendo sido Él el verbo que estaba con Dios desde el principio, desde antes de la fundación de todas las cosas. Por eso cuando Cristo nació, carnalmente era menor que Juan, pero espiritualmente es eterno, ¿verdad? Y siempre ha existido con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces vemos el juego de palabras de Dios a la hora de expresar la historia, ¿verdad? Entre lo espiritual y lo material, que Dios juega con los tiempos. Al final de cuentas, independientemente de cuándo llega Cristo a nacer en el mundo, Dios las cosas siempre las manifiesta en su tiempo perfecto, conforme a los propósitos que Él quiera cumplir, ¿verdad? Por eso siempre habla la palabra de que en su tiempo tal cosa fue manifiesta, en su tiempo, porque Dios usa el tiempo como una herramienta de propósitos, ¿verdad? Pero en realidad, desde la eternidad, no, 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 no se ve como nosotros lo vemos el tiempo. Luego vamos a leer Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 13 y 14. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, lo cual, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el Señor desde el principio ya tenía un plan, ¿verdad? Y el tiempo fue nada más esa herramienta para que se cumpliera, ¿verdad? Como decíamos ahora. Ahora vamos a leer Eclesiastés 3:11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vemos que vemos mucho significado en estas palabras, ¿verdad? Habla de una obra de principio a fin, no habla de una obra que comenzó y ahí terminará algún día, sino una obra que ya tiene un fin, ¿verdad? Dice que no alcanzará el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, porque es una obra ya concluida en el pensamiento de Dios, ¿verdad? Sin embargo, lo que vivimos se tiene que dar para llegar ahí. Pero dice que puso en nuestro corazón la eternidad, puso en nuestro corazón una realidad en la que no hay principio ni fin, puso en nuestro corazón, en esta realidad que mientras que vivimos en esta realidad de tiempo, que tiene inicio y que tiene fin, puso en nuestro corazón una realidad que no tiene inicio ni tiene fin, ¿verdad? A la que pertenecemos con Él desde que nos pensó. Y vemos que no nos ha permitido terminar de entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin, porque fuimos creados en una realidad de tiempo, por alguien, por el Señor, digamos, que vive donde no hay tiempo, ¿verdad? Recordemos que el hecho de que Dios haya creado el tiempo no quiere decir que Él esté sujeto a las leyes físicas o materiales del tiempo, sino que Él creó el tiempo para que nosotros desarrolláramos la historia dentro del tiempo y siendo Él siempre soberano, ¿verdad? Sobre eso. Entonces, ese es el mensaje que les quería compartir para que pongamos nuestros tiempos en manos de Dios, para que no nos afanemos por lo que no ha llegado, para que entendamos que la obra que Él empezó la terminará, que lo que no ha venido no quiere decir que no va a venir, sino que no ha sido manifiesto aún. Hay muchas cosas que a veces anhelamos y no es el tiempo, simplemente no es el tiempo para que lleguen. Y si nunca llegan, no era de Dios para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Él conoce los deseos y anhelos de nuestro corazón y todo lo que esté conforme a su voluntad, Él nos lo va a conceder porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿verdad? Y no de mal. Entonces, sobre todo tener paz de saber que los tiempos de Dios son perfectos, o sea, no como una muletilla, ¿verdad? Decir, ay, sí, los tiempos de Dios son perfectos, sino que realmente lo son, o sea,
Realmente Dios ha trazado una historia, una línea del tiempo en la que se van desarrollando los eventos de nuestra vida y van llegando las cosas a manifestarse en su debido momento, ¿verdad? Entonces, de verdad, recordemos que los tiempos de Dios sí son perfectos y tengamos paz en Él, descansemos en Él y sepamos que fuimos pensados para Él y que desde ya estamos con Él en su plan de redención, ¿verdad? Entonces, acerquémonos más todavía a Él, buscando su palabra, su presencia y no perdamos el tiempo. Un abrazo muy fuerte, que el Señor los guarde y los bendiga. Padre, te damos las gracias por esta palabra, por la oportunidad de compartir. Sabemos que nuestros tiempos están en tus manos, que tú, Señor, ya nos has planeado contigo desde el principio de todas las cosas. Permítenos seguir corriendo esta carrera, Señor, con paciencia y con sabiduría y no perder el tiempo, Señor, sino correr para compartir el Evangelio y las buenas nuevas de salvación en Cristo. Te damos las gracias por todo, Señor, eterno y todopoderoso. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte y que el Señor los bendiga y los guarde.